Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast y la verdad es que lo quiero dedicar, si se quiere, a algo que hace tiempo yo venía queriendo hablar y tiene que ver con la metodología o incluso el valor profesional de una consulta no solamente cursada en el siglo XXI, sino cursada ya entrando a la segunda década de este siglo, en el año 2025, 2026, y qué es lo que va a significar la consulta profesional o qué es lo que nosotros debemos esperar de una consulta profesional en los próximos años. Y esto claramente está incidido por el impacto que tiene la IA en nuestro día a día. Y esto también se vincula con lo que cotidianamente veo y observo en aquella persona o en aquella empresa que se acerca a consultar una cuestión de carácter tributario. Yo me dedico mayormente a la fiscalidad. Mi principal área de interés es la fiscalidad nacional e internacional, la planificación fiscal. También trabajo con estructuras fiduciarias, planificación financiera y económica y también contractual de fideicomisos. Y dentro de esas áreas de interés, claro, siempre está la consulta realizada por un particular, por una empresa, por un grupo inversor foráneo o local. Pero hay una diferencia y es qué tipo de consultas se recibían hace un par de años y cómo se construía esa relación consultante-profesional y cómo es la relación actual. En la relación anterior, y digo anterior a la IA, los consultantes casi no tenían ningún tipo de información sobre la cuestión que estaban preguntando y la consulta, de hecho, era errática. En el 80 o 90% de los casos la consulta era errática, no tenía ningún basamento y uno no solamente escuchaba o atendía el caso, sino que le tendría que cambiar completamente el eje al consultante de qué es lo que estaba preguntando. Es decir, el consultante mayormente no estaba entrenado en la materia que preguntaba. Con suerte había logrado realizar un pequeño research a través de Google y tenía alguna cierta información, pero era realmente vaga. Entonces, claro, el consultante se presentaba desnudo ante el profesional a preguntarle desde el ABC qué implicaba esa consulta. Tenía como siempre una parte buena y una parte mala. La parte buena es, bueno, descanso 100% en el profesional recibía una consulta y la trataba desde cero. Y la parte mala es que si existía algún sesgo y el profesional no lo detectaba, eso no era muy difícil de visualizar. Ahora, el problema es que el advenimiento de la IA genera una nueva realidad y una realidad disruptiva con lo que se presentaba anteriormente. Yo lo veo en el cotidiano de las consultas. Hoy por hoy el consultante ya llega con un nivel de entrenamiento, a veces diría, tendiendo a un entrenamiento medio. Ya sabe de lo que está preguntando. La mayoría de los consultantes han prompteado su pregunta, han dialogado con los LLM y ahora vamos a hablar puntualmente sobre ese tipo de diálogo. Y entonces no es que ya llegan vacíos de contenido, ya llegan con cierto contenido, ya llegan con cierto encuadre, lo cual presenta una ventaja y una desventaja. La ventaja es que uno empieza desde un punto, si se quiere, más alto, de un nivel de escrutinio bastante más concienzudo y requiere, por nuestro lado, mayor entrenamiento que el que antes necesitamos para atender una consulta. Pues claro, el contribuyente no viene preguntando las bases del sistema tributario o las bases de la cuestión. Ya viene buscando algo más o aquello que el LLM no le pudo dar. Y acá viene el problema. Viene el problema porque el consultante, cuando llega, está convencido de que la inteligencia artificial le ha dado la respuesta correcta y como mucho viene a ratificar o a aceptar una pequeña rectificación de lo que aquel LLM le dijo. Pero el problema es que los LLM, por más entrenamiento que uno le dé, primero que la mayoría de los consultantes no saben cómo utilizar un LLM, guste o no, lo utilizan como un chatbot y en el mejor de los casos sería un Google 2.0. Entonces, claro, es un LLM que está poco entrenado para la pregunta que tiene que hacer, el contexto está mal realizado, y si bien preguntan y el LLM responde en su base del entrenamiento que tuvo a determinada fecha, lo cual siempre hay un sesgo en jurisprudencia, hay un sesgo en doctrina accesible y pública, y también obviamente un sesgo en ordenamientos normativos, ¿no? La respuesta encuentra
un gran sesgo en qué es lo que el consultante no sabía que tenía que preguntar porque desconocía de la cuestión. Y ahí es donde viene el valor profesional. Por el otro lado, como profesionales, el nuevo tipo de consultante que tenemos, como dije, está bastante más entrenado. Nosotros lo que tenemos que ver hoy es un contexto holístico respecto a una consulta. Nunca una consulta a nivel impositivo, de una cuestión impositiva, termina en decirle sí o no al consultante. Es nuestra tarea hoy tener en cuenta y estar entrenados en esta cuestión, en todas aquellas ramas del derecho, porque siempre todo se trata del derecho. Concretamente, yo me dedico al derecho fiscal. Obviamente también hago contabilidad, liquidaciones tributarias y demás, pero todo se trata del derecho fiscal, derecho societario, derecho penal, derecho laboral. Siempre es una rama del derecho con la cual estamos trabajando. Tenemos que estar fuertemente entrenados en la rama del derecho, también derecho contable, naturalmente, para conocer cuál es el sesgo de aquella pregunta que nos está trayendo, y luego tenemos que tener esa inteligencia emocional, esa inteligencia social, esa capacidad de permitirle al consultante que acepte que esa respuesta original dada por el LLM puede ser cierta o no, pero seguramente tiene un sesgo y hay que incorporar el sesgo que por propio desconocimiento del consultante no pudo detectar el LLM y con el cual ya viene. La mayoría de las consultas que recibo, hasta incluso se ha generado tal vez un estándar, tristemente, de que la primera consulta con el profesional no tiene que tener costo y después se ve si uno trabaja o no con el cliente, porque en definitiva se lo puede preguntar un LLM. Y yo lo que digo es que no. Si vos vas a consultar con un profesional, el tiempo profesional naturalmente tiene un costo, y entrenate, revisalo con el LLM, no tengo problema. Y entonces después debatamos sobre el resultado que se tiene. Yo diría hoy que en un 80% de los casos, antes de realizar una consulta conmigo, la mayoría de los consultantes me entregan un Word que básicamente es el resumen de lo que han charlado con un LLM, y por la estructura del Word uno se da cuenta que lo charló con un cloud. Está muy bien ese entrenamiento previo, pero claro, no han subido la bibliografía, no han trabajado en las diferentes ramas, no han colocado bajo escrutinio de hipótesis de conflicto el resultado que dio, es decir, no han utilizado bien ese LLM y no tienen la capacitación holística que tiene un profesional en sus diferentes ramas o sus diferentes expertise. Hoy un LLM, cuando lo vamos a estar utilizando, tenemos que saber que hay que cargarle una base de conocimiento, y la pregunta que se le está haciendo nunca tiene una respuesta única, sino que tiene respuesta según el contexto y qué tan completo se le dio el contexto al LLM. Y como siempre digo, esta frase, siempre recuerdo esta frase que es muy conocida, es: no puedo saber lo que no sé. Y si hay cuestiones que incluso yo mismo siempre me reconozco con un sesgo, como cualquier académico puede reconocer que tiene un sesgo, no puede saber lo que no sabe, cuanto más quien no es experto en el área. Para eso uno consulta a un profesional, para eso uno consulta al experto, para saber lo que no llegó a conocer, incluso charlando con un lenguaje, con una inteligencia artificial que puede estar muy nutrida en conocimientos, pero puede no verlo del todo, independientemente de cuál la estemos utilizando. Hoy en día estoy convencido que no utilizar la inteligencia artificial debería ser considerado mala praxis profesional. Pero también es mala praxis profesional utilizarla sin el nivel de escrutinio necesario, sin el nivel de inteligencia vinculado a analizar cuál es el resultado de la inteligencia artificial, y utilizarla simplemente para obtener una respuesta rápida. Desde el punto de vista del consultante, puedo utilizarla para tener una respuesta rápida, y está en cabeza de nosotros detectar hasta dónde está el sesgo y a veces, generalmente, reencuadrar esa consulta hacia el objetivo general que no pudo ver el consultante. La consulta del siglo XXI, la consulta profesional de este segundo decenio del siglo XXI, y la consulta que vaya a venir cuando estemos frente a la inteligencia general artificial, esa AGI que tanto se está promocionando, va a implicar que nosotros como profesionales estemos entrenados no solamente en lo que es la carrera de grado, ya no solamente en lo que es la especialidad, sino en poder encontrar aquella cuestión que no pudo ser consultado en ese LLM por ese consultante, y trabajar cada una de las cuestiones ya con la inteligencia artificial, porque tenemos un consultante que está trabajando con la inteligencia artificial,
Cada vez van a ser menos los que trabajan sin estos LLM o no saben utilizarlos. Y entonces ya no sorprende un informe técnicamente correcto. Ya no sorprende eso. Lo que sorprende es la idea. Lo que sorprende es la visión, la forma de encarar el tema. Y hoy por hoy los LLM no están teniendo esas ideas, la forma de encarar el tema. Somos nosotros, los profesionales, los que pueden verlo. Por esto, invito a todo consultante a usar los LLM antes de realizar la pregunta. A subir la vara con el profesional con el cual tienen enfrente para que el profesional pueda advertir que ya ese consultante es un consultante entrenado. Y a nosotros, profesionales, como siempre digo, la respuesta está en los libros. Volver a consumir libros, que es lo que nos dan la visión holística para poder comprender aquel contexto que le faltó o bien al consultante o bien al LLM. Espero que esta reflexión les haya servido, particularmente en mi estudio, en mi práctica profesional. Sigo consumiendo libros, sigo leyendo libros, trabajo con los LLM, los entreno mi propio LLM y son una herramienta más de trabajo, así como el Excel, así como el Word, así como cualquier otra herramienta, WhatsApp Business para comunicarme con los clientes, son herramientas. Se saben, hay que aprender a utilizarlas y les pido a los clientes que lo usen y a los colegas busquen entrenarse para estar acorde a este nuevo siglo y esta nueva práctica consultiva. Muchas gracias y nos hablamos en el próximo podcast.